Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una vez más nos volvemos a encontrar aquí en Escuela de Valores, esta propuesta que hacemos semana a semana y que tiene como objetivo educar a través del ejemplo, ¿no? Educar en valores. Y lo hacemos muy bien acompañados con Nico Pisano y con Florencia Mancilla. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Hola Roque, ¿cómo estás? Hola Nico. Y bueno, como bien decías Roque, acá estamos haciendo el programa enteramente desde casa, valiéndonos un poco de las herramientas que nos da la tecnología para poder seguir llevándoles contenido a sus casas, grabando notas, haciendo lo mejor que podemos, nuestro gran esfuerzo para continuar con esta propuesta que venimos desarrollando hace tiempo, ¿no, Nico? Así es, Flor, ¿cómo estás, Roque? ¿Cómo andan? El esfuerzo, ¿no? Esto de abrir las puertas de nuestras casas para que ustedes también sean parte. Ustedes nos dejan entrar a sus casas cada vez que nos miran. Bueno, en este caso hacemos lo mismo, disfrutando dentro de lo que podemos de esta experiencia y cuidándonos, haciendo el esfuerzo entre todos, el equipo técnico, los editores, nosotros, para que pronto pase esto y podamos volver a encontrarnos en un estudio haciendo notas de la forma normal, si así se dice. Pero tenemos muy buen material que hemos trabajado en cuarentena y de eso nos va a contar un poco Flor, ¿no? Exactamente, Así Flor, es. contanos. Bueno, por suerte Roque tuvo la suerte de poder hacerle una nota a Claudio Pensa, es el director de Fleni. Fleni es una institución muy conocida, pero para quienes quizás no saben exactamente a qué se dedica, es un centro de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento de todo lo que son enfermedades neurológicas y también todo lo relacionado a las neurociencias, ¿no? El director es justamente Claudio, a quien Roque pudo entrevistar. Él es especialista también en lo que es dirección y manejo de instituciones médicas, así es que es muy valioso el testimonio que tiene para compartirnos en ese ratito que estuvo charlando con Roque. Él desde su oficina, Roque desde su casa, usando la tecnología para, como decíamos recién, para poder seguir haciendo notas, ¿no? Exactamente, Flor. Por eso vamos directamente a compartir este momento con el doctor Claudio Pensa en el Instituto Fleni. Bueno, bienvenido, Claudio Pensa. Gracias por estar aquí en Escuela de Valores. Gracias a vos, Roque, por la invitación. Bueno, sabes que una de las cosas que yo siempre aprecio, miro, digo, el esfuerzo que hace un profesional para llegar a lograr un objetivo en su vida, digo. Hasta alguien que tenga un oficio, digo, ¿no? Lo que se preocupa para lograr y llegar a estar en un lugar determinado. En este caso, hoy tenés una responsabilidad muy grande, director de una de las instituciones más importantes, no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica, como el Fleni. Bueno, primero, qué desafío, ¿no? Sí, muy grande, es un desafío muy grande, sobre todo, es un desafío muy grande ya sin pandemia. Te imaginás que si le agregás una pandemia es un desafío aún más grande, Sí. realmente muy importante. Sí, a eso iba en realidad con esta reflexión, porque digo, uno se prepara en la vida, en el caso tuyo, para ser médico, pero nunca imaginaste que tenías que ser médico en una situación inusual, porque no hay antecedentes en la historia contemporánea, por lo menos en los que estamos en estos tiempos caminando por este mundo, no hay antecedentes de una pandemia, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta situación como profesional y con esta responsabilidad? Bueno, en realidad yo estoy hace 12 años en la conducción de Fleni como director médico, y ya en el 2009 me tocó esta pandemia de H1N1, ¿te acordás? La gripe. Y bueno, pero no fue nada parecido a esto. Esto es realmente una pandemia, es una situación muy importante, te diría, con un global importantísima. Y el desafío más grande que los profesionales de la salud y sobre todo los que estamos en la conducción tenemos es el cuidado del personal. Te podrás preguntar, pero Claudio, el cuidado está en los pacientes, sacarlos adelante, que anden bien. Bueno, no. Primero tengo que preservar al personal, primero tengo que educarlo, primero tengo que cuidarlo, tengo que capacitarlo, tengo que equiparlo y tengo que hacerle entender qué es esta pandemia. Porque hay mucha gente que no lo entendía. Vos sabés que es un virus que tiene apenas 6 meses de vida. 6 meses, no más que eso. Claro, no hay antecedentes, no hay...
¿Y qué es esta pandemia? ¿Qué le contás a tu gente, a tu personal, para que se cuide y para que pueda trabajar con más tranquilidad? Porque es importante que ustedes estén tranquilos. Sí, exacto. A ver, lo más importante es el conocimiento. Porque miedo vamos a tener todos. Yo te mentiría si no te dijera que en algún momento siento temor de contagiarme. Tengo 61 años, no soy un chico, y estoy dentro de los grupos de riesgo, de menor riesgo, pero grupos de riesgo. Pero lo más importante es la información correcta, de fuentes correctas, la capacitación, el entendimiento de la enfermedad. Este es un virus nuevo, es un coronavirus que fundamentalmente entra por la boca, la nariz, por las mucosas, ¿no? Por la boca, la nariz y los ojos. Es un virus respiratorio y tiene alta concentración en la faringe, en la parte de atrás, en la garganta, y entonces tiene alta transmisibilidad. Entonces, también hay que entender que es un virus que en más del 80 y pico % de los casos cursa muy bien, realmente. Es más, ya no sabemos si es el 20, el 30 o el 40% de los enfermos son asintomáticos. Ya en la información está variando, te diría, semana a semana, pero lo importante es saber que tiene un curso favorable en la inmensa mayoría de la gente, más del 80%, que tiene un curso desfavorable o no tan favorable en los que tienen enfermedades preexistentes importantes, por eso hay que cuidarlos mucho, los que tienen enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad severa, enfermedades pulmonares. Cuidarse, ¿qué significa? Porque acá empieza a jugar un poco, y hoy lo estamos viendo, esta relajación, es como que, bueno, nos damos un poco de licencia porque superamos los 90 días y nos empezamos a tomar algún atributo y aparece el fenómeno de los runners, aparece el fenómeno de aquel que dice, bueno, saco a pasear el perro 17 veces por día. ¿Qué es cuidarse para una persona de riesgo? ¿Es guardarlo, Claudio, definitivamente? Es decir, quédate. A ver, Roque, el cuidarse, primero, vos has visto en esta pandemia que todos somos epidemiólogos, sanitaristas, es como que todos somos directores de equipo de fútbol. Argentina. Todos ahora podemos dirigir una pandemia. Entonces, hay expertos en esto. Una pandemia tiene una herramienta fundamental, que es el famoso aislamiento o cuarentena. Esa herramienta existe y es cierto. ¿Por qué? Porque minimiza la exposición de la gente con el virus y hace que la exposición sea casi planificada para que poco a poco la gente tome contacto con el virus y si es que se enferme planificadamente para que el sistema sanitario lo sostenga. Porque si todos nos enfermamos a la vez, no hay sistema sanitario en el mundo que pueda sostener una pandemia. Ahora, el aislamiento no es lo único que hay, porque vos no podés estar guardado un año en tu casa para no estar en contacto con el virus. Perfecto. Lo que vos tenés es el aislamiento, la cuarentena, y después tenés justamente la selección de los grupos de riesgos, la identificación, tenés que salir de manera muy activa a identificar aquellos que son pasibles de estar infectados, los asintomáticos, etc. Y en definitiva, para redondear tu pregunta, el cuidarse hoy es utilizar todos los elementos de protección que los profesionales nos han indicado. Los tapabocas, de manera conjunta, todo el mundo tapaboca, porque aquel que está enfermo no larga virus, y aquel que no está enfermo no los recibe. Doble tapaboca, la distancia social, por lo menos 2 metros de distancia, lavarse las manos muy frecuentemente, no llevarse las manos a la boca, evitar las aglomeraciones. Ya la definición de aglomeración está entre 8 y 10 personas, ya no es un estadio de fútbol. Exacto. Reuniones familiares, sitios sin ventilación. Hay que tener en consideración que este virus se transmite por vía oral,
tiene alta concentración, a diferencia del virus de la gripe, alta concentración en la garganta. Entonces, cuando yo hablo, esas gotitas de saliva transmiten el virus. Ahora, lo portan, pero esas gotitas de saliva caen al 1,80 m, a 2 metros y van al piso. Ahora, si yo estornudo muy fuerte, provoco lo que se llama aerosoles, aerosolización, quedan partículas suspendidas en el ambiente. Y si no está ventilado el ambiente, esas partículas pueden quedar suspendidas y viajar más de 2 metros, y ahí es donde, si estás en un, no sé, en un ambiente cerrado, en un call center sin ventilación, etcétera, puede infectarse aquel que estaba a 5 metros tuyo. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. ¿Tiene significado la cantidad de esos bichitos que ingresen en el cuerpo de uno? Porque a veces vos decís, yo todo lo que hice es, no sé, puse el dedo en el botón del ascensor. Digo, ya con eso, porque hay un miedo a todo, un miedo que se ha generado una paranoia en la cabeza de muchos, entonces nadie quiere hacer, o mucha gente no quiere hacer absolutamente nada. Bueno, sí, Roque, es tal cual. A ver, primero, no está de más todo lo que quieras hacer. Primer punto. O sea, alcohol en gel, lavarte las manos, tocar el botón del ascensor con el nudillo, no con el dedo, no llevarte las manos a la boca. Lo más importante es, salís de tu casa, te lavas las manos. Vas al supermercado, lo que sea, etcétera, no te llevas las manos a la boca, y cuando llegás, te lavas las manos para bloquearte, para limpiarte y entrar a tu casa. Hay un concepto muy interesante, que ¿cuál es? Para que vos tengas contacto estrecho y exposición, tenés que tener un tiempo determinado de estar hablando frente a un enfermo, ¿sí? Primero. Segundo, una cantidad de virus que ese enfermo te transmita a vos. Con 1, 2, 3, 4, 100 virus no te vas a enfermar. Entonces, el tema es distancia, tiempo y concentración de virus que vos estás recibiendo. Con lo cual, te podés enfermar tocando un ascensor que un enfermo lo tocó y lo contaminó. Podría ser. La chance es baja, pero podría ser. Lo más importante es que vos no tengas un contacto estrecho a menos de 2 metros y hables más de 10 minutos con un enfermo, porque ahí sí la carga viral va a ser repetida y va a tener cantidad. O sea que para que vos te contagies, no es solamente una tosecita, pasaste por al lado de un enfermo de COVID y ya estás condenado. Claro, no es así. Necesitas tiempo, distancia, concentración de carga viral. Me parece correcta, la respuesta me gusta, me cierra. Vos hablabas recién de la información. Todos, como en Argentina, somos técnicos, sabemos a quién poner, a quién sacar, cómo hubiéramos hecho. Estamos viviendo de un exceso de información que creo que se convierte en algo nocivo y perjudicial para muchos en Argentina, ¿no? Sí, Roque, sí. Mira, yo te voy a contar esto. Este virus es un virus nuevo, que todo el mundo sabe, tiene 6 meses, allá empezó por la provincia de Wuhan, allá en China. De diciembre a esta parte se han publicado no menos de 3.500 a 4.000 artículos en las revistas científicas. ¿Sabés cuánto tarda una enfermedad en tener esta presencia en las revistas científicas? No menos de 10 años. 5 a 10 años. Quiere decir que las revistas están siendo muy permeables a todo tipo de información. ¿Por qué? Y porque no hay tiempo para que vos hagas 2 grupos, uno enfermo, otro no enfermo, ensayes una droga y te tomes 3 años, 4 años para estudiar la enfermedad. Acá todas las publicaciones científicas están ávidas de recibir todo lo que está pasando. Por esa misma razón, Argentina está corriendo con alguna facilidad, que es ver el diario del lunes de lo que pasó en China, en Europa, en Estados Unidos. Ahora, hay demasiada información, Roque. Hoy la globalización y el doctor Google te explican todo. Hoy accedes a Google y tenés una información de todo tipo. Por eso
la población, la gente, tiene que ir a las fuentes confiables, tiene que no estar todo el día mirando las camas de terapia intensiva, los muertos, etc. El periodismo tiene que trabajar, y yo lo entiendo perfectamente, pero tratemos de poner nuestra cabeza, nuestra mirada, nuestro foco también en nuestra vida, en de qué manera cuidarnos, de qué manera preservarnos, y no estar permanentemente pendientes de la información, porque hay mucha información que no es cierta. Hay una pregunta que nos hacemos mucho, sin duda, y me incluyo. ¿Hay un miedo a ir al médico a controlarte por esas cosas que son tuyas? El colon irritable, quien te habla, pero hay enfermos oncológicos, hay gente que se dobló el tobillo y no quiere ir al traumatólogo, al odontólogo. Digo, hay miedo a ir a los médicos. ¿Cuál es el consejo, no? Porque estábamos un poco confundidos. Al principio la noticia llegaba de no vayamos a ningún sanatorio, hospital. ¿Qué hace una persona que tiene que tratarse, que cuidarse? Bueno, Roque, a ver, es un tema que sobre todo Fleni lo ha abordado muchísimo, y hemos trabajado en campañas con otros centros asistenciales que se llama Tu enfermedad no puede esperar. A ver, lo que las pandemias provocan y lo que las cuarentenas provocan es terror, es pánico, es miedo. Y es verdad, ¿por qué? Porque pasa a ser más importante el miedo a enfermarse o a morirse por coronavirus que el miedo a tener un infarto, un accidente cerebrovascular o a atender una patología oncológica o respiratoria. Exacto. En definitiva, la gente no debería actuar así. Hay que atender las enfermedades de base que uno tiene. Hoy los hospitales, los centros asistenciales de alto nivel, de buen nivel asistencial, son seguros porque tienen áreas que son COVID y áreas que no son COVID. Está perfectamente segmentado el hospital. Todo el personal está entrenado para que vos tengas un camino seguro y puedas asistir al hospital a atenderte. Hemos, te diría, redescubierto la transformación digital, o la hemos puesto muy en ejercicio, y estamos trabajando con teleconsultas. Hoy prácticamente, por ejemplo, en Fleni, más del 30% de nuestras consultas convencionales son por teleconsulta, con este sistema que estamos utilizando en este momento, que de ninguna manera reemplaza la consulta física, pero por lo menos podemos responder algunas preguntas y guiar a los pacientes. En definitiva, los pacientes tienen que consultar, tienen que acudir a sus centros asistenciales, y no tienen que subestimar los controles, y no tienen que subestimar los síntomas. Mira, te voy a decir un tema que es importantísimo, a mi criterio. Sí. La medicina en los últimos 20 años ha provocado avances que tienen una carga de importancia de más del 60-70% de lo que se ha descubierto en los últimos 50 o 60 años. ¿Sí? Sí. Si me voy a los últimos 10 años, la medicina ha avanzado de manera importante, y de ese porcentaje prácticamente un 30 o un 40% se lo llevan los últimos 10 años. Quiere decir que tenemos nuevos elementos diagnósticos, mucho mejores. Tenemos el desarrollo de lo que es la medicina dirigida, la terapéutica dirigida. Hemos mejorado la cirugía, hemos mejorado los tratamientos. Entonces, todo lo que se ha avanzado en los últimos 10 años puede retroceder más de 20, 30 años si vos no venís a la consulta. Claro. Porque entonces te estás comportando con la medicina de los años 70. Exacto. 80, ¿se entiende? O sea que, claro, sí, que en definitiva casi me estás dejando la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad significa que si yo tengo un infarto, bueno, puedo vivir, puedo morir. Puede ser leve o me puedo curar solito. Pero si tengo un infarto, no me puedo someter a esas alternativas. Esa es la historia natural. Hoy el tratamiento ha provocado que la mortalidad global de un infarto agudo de miocardio no supere el 3,5%, 4%. Hoy el accidente cerebrovascular tiene una mortalidad realmente muy baja. Nuestro centro, Fleni, que es un centro
que se dedica a la neurología, neurocirugía y rehabilitación, una de las patologías agudas que recibimos con más frecuencia es el accidente cerebrovascular. La mortalidad que ese accidente cerebrovascular tiene en nuestro centro no supera el 1,5%. Increíble, claro, cómo se redujo absolutamente todo, ¿no? Claro, y dentro de los accidentes cerebrovasculares, Roque, vos tenés un accidente cerebrovascular leve, por así decirlo, que se llama accidente isquémico transitorio, que es prácticamente el 30-40% de todo el universo de esas patologías. Es lo que nos dicen nuestros expertos, ¿no? Lo que nuestro experto, que es el doctor Sebastián Amerizo, que es el jefe del Centro Integral de Neurología Vascular. Ahora bien, de esos accidentes cerebrovasculares leves, que son los isquémicos transitorios, el 30 al 40% evoluciona a un accidente cerebrovascular grave si no se lo trata oportunamente. Quiere decir que si vos tenés un accidente isquémico transitorio y te quedás en tu casa porque notaste algo mínimo en la cara o en la vista o en la mano, tenés la chance de evolucionar un 30-40% algo grave si no venís por el solo hecho que no viniste a consultar. Perfecto. Bueno, Claudio, estamos por un tema de tiempo llegando al final de una nota que tendría que ser más extensa porque me gusta hablar mucho con vos, sos muy didáctico y eso está bueno, muy docente cuando hablas. Y me gustaría cerrar un poco con un mensaje, porque hay las dos puntas de la vida, está armado por los más pequeños, por los niños, y por nuestros mayores, por nuestros abuelos, ¿no? Y yo creo que hoy esas son las dos franjas que más sensibles están. Los mayores porque, bueno, son sus últimos tiempos y dicen, ¿cómo vivo? Y los chiquitos porque están desconcertados, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje alentador que podemos dejar para toda la sociedad en sí en este momento, en este tiempo? Bueno, el mensaje alentador es, primero, que esto va a pasar. Primero, esto va a pasar. Hoy yo tuve una reunión con mi grupo, se llama Grupo Líder COVID, que son unas 15, 20 personas que son como vigilantes de las normas y procedimientos y van capacitando a la gente. Y yo les decía, estamos en un momento para no bajar los brazos. El mensaje alentador es, primero, que va a pasar. Segundo, no es que indefectiblemente nos vamos a enfermar. No tener esa idea, por favor. Claro. Está dependiendo mucho de nosotros, el cuidarnos con estas medidas que había dicho al principio de la nota. Así que tenemos posibilidades muy altas de salir indemnes de esta situación. Tenemos que tener una responsabilidad social muy importante, cuidar a nuestros mayores. Y no es que nuestros mayores indefectiblemente se van a enfermar, no, se van a enfermar si no los cuidamos. Entonces, primero, esto va a pasar. Segundo, tenemos manera de cuidarnos y no es que estamos condenados a infectarnos con este coronavirus. Tenemos posibilidades de salir, digamos, victoriosos, por así decirlo, de esta situación. Y por último, bueno, esta pandemia nos va a enseñar probablemente un montón de cosas y nos ha mostrado un mundo distinto. Nos está mostrando una cara de solidaridad muy importante, de responsabilidad, de amor. Nos está mostrando que, bueno, que cuánto extrañamos el abrazo, los besos, las caricias, cuánto extrañamos el estar con amigos, con nuestras familias, para que, bueno, por ahí es una llamada de atención para el mundo entero, para ponerse a pensar que los afectos y los valores es lo que tiene que primar en este mundo. Sí, señor, el valor de la vida, ¿no? ¿Cuánto significa? Claudio Pensa, muchísimas gracias por este ratito, insisto, muy, muy ilustrativo. Vamos a aprovechar este tiempo y en algún momento nos volveremos a encontrar para seguir hablando de salud, de medicina y de esta cosa tan importante que es el ser humano, ¿no? Que sos un tipo muy humanista y me gusta también por ese lado. Gracias, Claudio. Bueno, muy buena nota, realmente muy interesante lo que nos compartía el doctor Claudio Pensa en esta charla con Roque. Sí, vos sabés, Nico, Flor y a todos los amigos que nos escuchan, me quedo con la última parte de la nota, con ese mensaje esperanzador, ¿no? En un tiempo tan difícil, en un momento donde estamos con cada uno viviéndolo como puede, si se quiere, bueno, el mensaje alentador de un profesional de la salud siempre es más que bien recibido. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, es un placer muy grande para nosotros poder compartirlo con ustedes.
Y le vamos a hacer una vez más este pedido, ¿no? De quedarnos todos en casa, de cuidarnos. Estamos en una etapa muy, pero muy especial que está viviendo no solamente el mundo, sino los argentinos, ¿no? Así que a cuidarnos entre todos, a poner en práctica la solidaridad y pensar en aquellos que pueden necesitar más que uno, ¿no? Si nos podemos acercar y podemos ayudar a quienes más nos necesitan, ese también es un mensaje que queremos dar desde aquí, desde la Escuela de Valores. Nos despedimos con buena música. Nos encontramos la semana que viene. ¿Le parece? ¿A dónde? Aquí, en Metro. J'ai allumé le feu, les chagrins, les plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Regrette rien, ni le bien